En esta charla sobre metabolismo, lo primero que tenemos que señalar es que metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en el organismo. Incluye realmente todas las reacciones químicas y en esencia una reacción química consiste en que un reactivo se transforma en un producto, es decir, una sustancia se transforma en otra. Pero, ¿qué es lo que sucede? Para que el reactivo se transforme en producto, esta reacción, por ejemplo, podría demandar mucho tiempo, tal vez meses, años, o sea, tan lenta que prácticamente no llega a producirse cuando el organismo la necesita. Entonces, acá debe participar un catalizador que acelere la transformación del reactivo en producto. Ese catalizador recibe el nombre de enzima. Una enzima entonces es un catalizador. Por lo general una enzima es una proteína y es una proteína que no se modifica químicamente. Ella hace que el reactivo se convierta rápidamente en producto, pero la enzima no se modifica químicamente en esa reacción química. Existen dos tipos de metabolismo. Uno es el catabolismo y el otro es el anabolismo. El anabolismo consiste en la formación a partir de moléculas más sencillas. Por ejemplo, si nosotros tomamos una serie de moléculas pequeñas, vamos a suponer que tomamos moléculas de glucosa. Cada uno de estos rectángulos representa moléculas de glucosa. En el anabolismo lo que se logra es que a partir de estas moléculas simples de glucosa, por citar un ejemplo, se va a formar una molécula mucho más compleja, en este caso glucógeno, que resulta de la reunión de las moléculas simples de glucosa. Esto es el anabolismo. Entonces, en el anabolismo se forman moléculas más grandes, de mayor peso molecular, de mayor tamaño, de mayor complejidad, que se llaman macromoléculas. Un ejemplo de macromolécula es el glucógeno. Otro ejemplo podrían ser los triglicéridos, un tipo de grasa, un tipo de compuesto combustible, de reserva energética. Otro ejemplo son las proteínas. En el caso del glucógeno, se forman entonces a partir de moléculas más simples de glucosa, y para que se formen las macromoléculas, es decir, desde las moléculas más simples a las moléculas más complejas, es necesario que se use energía, se invierta energía en eso. Y esa energía es suministrada por el ATP, por moléculas de adenosín trifosfato, que son moléculas de alto contenido energético, y que en estas reacciones dan la energía, proporcionan la energía para que se puedan producir las macromoléculas. En todo esto que vamos a estar analizando, tiene que quedar claro que se usa mucho el término de sintetizar o síntesis. Sintetizar significa, desde el punto de vista bioquímico, producir una molécula, producir una sustancia. Entonces, para sintetizar glucógeno a partir de moléculas simples de glucosa, se requiere el ATP, adenosín trifosfato. Ahora, continuando con el catabolismo. El catabolismo es, si se quiere, el proceso inverso al anabolismo. Entonces, en el catabolismo existe una degradación, una descomposición de las macromoléculas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el catabolismo consiste en que la glucosa es degradada, es descompuesta, se va fragmentando y finalmente se obtiene una molécula más simple como el piruvato.
En todo este proceso entonces se pasa de una molécula más compleja a otra más simple, y a medida que se va degradando la glucosa, se le va extrayendo energía, y esta energía sirve para producir moléculas de ATP. Esta energía extraída de la descomposición, del catabolismo de la glucosa, es usada para sintetizar moléculas de ATP, adenosín trifosfato, moléculas de alto contenido energético. Entonces el catabolismo conduce a la síntesis del ATP. ¿Y para qué sirven las moléculas de ATP? Estas moléculas de alto contenido energético. En primer lugar, cuando las moléculas de ATP se degradan, es decir, cuando son fragmentadas en ADP, adenosín difosfato, fosfato, liberan energía que estaba contenida en la unión entre los grupos fosfatos. Posteriormente, con estos elementos, con el ADP, con el fosfato, puede resintetizarse el ATP, es decir, que se van reciclando estos componentes, pero para producir ATP nuevamente, para resintetizarlo, es necesario contar con energía. Y esta energía es provista ¿por quién? Por la degradación de las macromoléculas, por la degradación de los compuestos combustibles. Entonces, a partir de estos tres elementos, ADP, fosfato inorgánico y energía extraída del catabolismo, se resintetiza ATP. Por eso se llama resíntesis, porque el ATP luego se va a degradar, pero finalmente se va a reciclar, a resintetizar. Es todo un ciclo en donde el ATP y el ADP se van reutilizando. ¿Cómo se designa la degradación del ATP, adenosín trifosfato? Por hidrólisis del ATP. Hidrólisis significa romper con agua. Todo lo que veamos que termina con el sufijo lisis significa ruptura. Entonces, hidrólisis es la ruptura con agua del ATP, porque para que el ATP se degrade es necesario que participe una molécula de agua. Cuando el ATP se degrada, obtenemos ADP, adenosín difosfato, fosfato inorgánico, y por supuesto se está liberando energía que podrá ser usada para distintos procesos metabólicos o para la contracción muscular. Lo que me interesa entonces destacar es que si nosotros tenemos una molécula de ATP más una molécula de agua, finalmente lo que vamos a obtener es que el ATP se va a degradar, se va a dividir en ADP, adenosín difosfato, más fosfato inorgánico, un grupo fosfato, más energía que se está liberando. Esta energía antes estaba contenida aquí en el ATP entre los grupos fosfatos y aquí se está liberando. Esta energía liberada entonces va a ser aprovechada por el organismo, por las células, para distintos procesos celulares. ¿Cuál? Por ejemplo, la contracción muscular. La contracción muscular usa energía liberada desde el ATP, desde la hidrólisis del ATP. Para que esta reacción ocurra, es decir, para que el ATP se hidrolice, es necesario que aquí participe una enzima, ¿verdad? Aquí participa una enzima que va a acelerar, que va a actuar como catalizador de la reacción química. En este caso la enzima se denomina ATPasa. ATPasa. El sufijo asa indica enzima, indica que se trata de un nombre de enzima, y ATPasa en total entonces significa que es una enzima que degrada el ATP. Como una síntesis de lo que venimos hablando en estos últimos minutos, el catabolismo conduce a la resíntesis del ATP. Lo que permite el catabolismo es esto, es que se resintetice el ATP, las moléculas de adenosín trifosfato. Este ATP entonces, estas moléculas de ATP, brindan la energía para el movimiento. Entonces, contracción muscular. La contracción muscular, tanto de los músculos esqueléticos, los músculos que permiten el movimiento del aparato locomotor, y los músculos esqueléticos
respiratorios como el diafragma, los músculos intercostales, los músculos pectorales y otros músculos, necesitan la energía que es suministrada por la hidrólisis del ATP. Pero también es necesaria esta energía derivada de la hidrólisis del ATP para mantener el equilibrio de iones, el equilibrio iónico y el transporte celular. Cada vez que ocurre un potencial de acción a lo largo de una fibra muscular y a lo largo de las fibras nerviosas, existe una alteración de la composición de los iones a uno y otro lado de las membranas celulares. Para que se pueda restablecer ese equilibrio iónico es necesario que se gaste energía derivada de la hidrólisis del ATP, y de este modo la célula va a poder tener nuevas contracciones. Y por supuesto, como vimos en el anabolismo o biosíntesis de macromoléculas, también gastan energía derivada del ATP. Es decir, que el catabolismo permite la liberación de energía, y esa energía es tomada, además de participar en otros procesos celulares, pero es tomada en buena parte para la biosíntesis, para el anabolismo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos claramente aquí marcar el siguiente concepto, ¿verdad? Vamos a abrir con este programa, y de este modo lo que vamos a hacer es escribir por acá que el catabolismo permite la resíntesis de moléculas de ATP, la degradación de las moléculas de ATP, la hidrólisis libera energía, y esta energía lo que permite es realizar el anabolismo. Las moléculas surgidas por el anabolismo, las llamadas macromoléculas, como el glucógeno, por citar un ejemplo, van a ser luego sometidas por el catabolismo para degradarse, descomponerse y de este modo volver a sintetizar moléculas de ATP. Ahora en detalle, la molécula de ATP está integrada por los siguientes componentes moleculares: adenina, ribosa y 3 grupos fosfatos unidos por enlaces covalentes. Me interesa destacar de la adenina, es una molécula que tiene nitrógeno, tiene la forma de un anillo, se cierra. La ribosa es un tipo de carbohidrato o hidrato de carbono, es lo mismo, y está también conformada por un anillo de átomos. El conjunto de adenina y ribosa se va a unir a esta serie o cadena de grupos fosfato. Un grupo fosfato se conforma por un átomo de fósforo y varios oxígenos unidos por enlaces covalentes al fósforo. Entonces, estas uniones entre los grupos fosfatos son uniones que contienen altos niveles de energía. Aquí está contenida la energía del ATP. Las enzimas que son ATPasas lo que hacen es cortar aquí el ATP para que se forme ADP, adenosín difosfato, con 2 grupos fosfatos y un fosfato aparte. Al romper este enlace, aquí dibujé una tijera que simboliza el corte, la ruptura de este enlace, se libera energía. El gran tema es que las moléculas de ATP se sintetizan cuando se necesitan, pero prácticamente no hay reservas de ATP. Cuando se inicia la contracción muscular, rápidamente a la mitad de un segundo, 0,5 segundos, ya se gastó todas las moléculas de ATP que estaban preformadas con respecto a la contracción muscular. Un concepto fundamental en todo esto es que el ATP es el producto final de todos los sistemas energéticos. Los sistemas energéticos funcionan para generar moléculas de ATP. Y la resíntesis de ATP, como lo venimos manejando, es un sinónimo de regeneración de ATP.